Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Para mí es nuevamente un privilegio poder saludarles, poder conectarnos y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Deseamos de corazón que todas las cosas marchen bien, que podamos seguir caminando en la fe, seguir caminando de la mano de Dios. Y bueno, bendiciones, bendiciones para todos. Queremos recordarles algunas de nuestras actividades para esta semana en la iglesia. Estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana teniendo nuestro culto, así que invitados cordialmente todas las personas que deseen asistir. Recuerde que tenemos todavía un número límite de asistencia, así que es importante que en lo posible se registre, ¿verdad? Y los que van a estar en casa seguimos desde Facebook Live. Y tenemos el día de mañana el estudio bíblico para los adultos, así que la invitación muy pero muy cordial para todos los adultos el día de mañana a partir de las 6:30. A las 6:30 tenemos nuestro estudio bíblico a través de Google Meet. Todos nos vamos a conectar y vamos a estar aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar a través del texto bíblico. Y también recordarles que estamos en la semana de oración, estamos teniendo un tiempo de oración, todos nos conectamos desde casa a partir de las 9 de la noche y estamos orando por nuestros hijos, estamos orando a Dios por varios temas. El lunes estuvimos orando por que Dios trajera conversión a nuestros hijos para que ellos pudieran volverse a Dios les dé un nuevo corazón. En fin, cada día estamos teniendo un nuevo tema, pero todo es relacionado con nuestros hijos, así que si usted quiere asistir, yo estoy mandando el enlace a todas las personas que están en nuestro grupo de WhatsApp, pueden ingresar y estamos orando. Es una oración de 10, máximo 15 minutos. Estamos leyendo una promesa de la Biblia y con esa promesa estamos orando al Señor. Así que bueno, cordialmente todos invitados para que podamos estar orando por nuestros hijos durante esta semana. Creo que lo necesitamos, amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Bueno, muy bien, vamos entonces a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, damos gracias a ti en esta noche por el bello privilegio que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, poder aprender de ti, Dios mío. Gracias te doy por la palabra que hoy nos vas a hablar, por esta enseñanza que hoy tienes para nosotros como tus hijos. Gracias por todo lo que nos enseñas, porque todo es útil para nuestra vida, Señor, y es útil para tu propósito en cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Dios, que bendigas a mis hermanos, que bendigas sus vidas, sus familias y cada una de sus áreas, Señor. Gracias por este tiempo tan especial, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia. Quiero invitarle hoy para que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 10. Vamos a ir a Lucas capítulo 10 y vamos a leer versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. ¿Listo? Vamos a ir buscándolo y vamos a leer juntos lo que dice allí el Señor a través de su santa palabra. Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída. Ojo con los distraídos. Estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Queridos hermanos, queridos amigos, yo quiero que hablemos de algo muy especial y es acerca de la bendición del silencio. Es un tema que creo que Dios me dio para hablar en este día y sin duda alguna, si nosotros miramos lo que está pasando en este texto que hoy estamos leyendo, vamos a encontrar que Jesús está en la casa de la familia de Betania, ¿verdad? Él está allí con Marta y María
que eran las hermanas de Lázaro. Y podemos ver que entre Marta y María hay una gran diferencia, ¿no? Por lo menos vemos que la Biblia nos relata que Marta estaba distraída y en su lugar su hermana María estaba lista, estaba atenta para escuchar lo que Jesús quería hablarles. Miren esas dos posiciones tan diferentes, ¿no? Mientras que una estaba lista, atenta a la voz de Dios, la otra estaba totalmente distraída. ¿Por qué? ¿En qué estaba distraída Marta acaso? Estaba preocupada e inquieta con muchas cosas en su vida, ¿no? Pero Jesús dijo que su hermana María había escogido la mejor parte. ¿Y esa mejor parte cuál es? Escuchar a Jesús. ¿Usted se imagina si nosotros fuéramos conscientes de que el Señor llegara a nuestra casa, a nuestra habitación, que llegara a un culto de la iglesia? ¿Usted se imagina si nosotros fuéramos conscientes de que Él está ahí? ¿Se imagina usted cómo cambiaría la perspectiva a veces de nuestras preocupaciones y de nuestra vida diaria? Pues mis hermanos, es posible que en nuestro diario vivir tengamos varios compromisos por cumplir, como por ejemplo ayudar a los hijos a alistarse al colegio, alistarnos para desplazarnos hacia alguna cita de trabajo, reuniones en internet, comprar el mercado, ir al colegio, ir a la universidad, cuidar las mascotas. A veces estamos muy pero muy ocupados haciendo muchísimas cosas y nos parecemos mucho a Marta, ¿no? Preocupados con muchos quehaceres. Pero en ese diario agite, ¿sabe? Nuestra alma se llena de mucho ruido. A veces tenemos mucho ruido en nuestro exterior y también mucho ruido en nuestro interior. Hay mucho ruido de cosas, de situaciones, de compromisos, de problemas, el ruido de la calle, tanto ruido que hay a veces a nuestro alrededor. Pero necesitamos que nuestra alma tenga un tiempo de silencio, un tiempo de quietud. Ese ruido nos hace olvidar que nuestra alma tiene una necesidad súper importante y es el reposo en la presencia de Dios. Necesitamos tener reposo en la presencia de Dios, hermanos y amigos. Necesitamos encontrar ese espacio donde nos encontramos con Dios y podemos silenciar tanto ruido que hay en nuestra vida. Dios mío, a veces hay mucho ruido y a veces estamos corriendo con muchas cosas, pero en realidad estamos tan agitados por dentro, parecemos por dentro como ese mar embravecido que no tiene paz, no tiene descanso. ¿Sabes? Un alma puede estar cargando muchos pesos en su vida. Por ejemplo, el peso de la culpa. ¿Sabes que a veces podemos estar caminando por la vida ignorando el peso de la culpa y simplemente estamos ocupados, agitados, tratando de callar esa voz, tratando de callar eso que nuestra conciencia nos está diciendo que le hemos fallado a Dios? A veces estamos cargando el peso de la incertidumbre. De pronto no sabemos qué va a pasar con el matrimonio, con la economía, no sabemos qué va a pasar en nuestro futuro. A veces hay tanta incertidumbre y sin embargo estamos tan llenos de actividades y estamos cargando todas estas cosas por dentro. Dios mío, qué pesado esto. Otras personas cargan con el dolor del abandono. Tal vez un ser querido les abandonó, tal vez hubo una ruptura matrimonial, tal vez hubo un noviazgo que se acabó, tal vez hubo una amistad muy preciosa que de pronto por un malentendido o por el error de alguna de las partes se acabó. En fin, hay muchas cosas que podemos estar llevando y cargando en nuestra alma. Son muchas. Solo que a veces tratamos de callar esos gritos internos de nuestra alma y no escuchamos lo que ella nos quiere decir. Y es que necesitamos silencio. Necesitamos reposo en la presencia de Dios. Necesitamos tener un tiempo de paz, de esperanza, un tiempo donde no escuchemos nada, sino nos podamos disponer para estar en la presencia de Dios. Hay que cultivar en nosotros el buen hábito espiritual de buscar al Señor a solas, de buscar al Señor en el silencio. Qué bueno que podamos nosotros cultivar este buen hábito, porque a veces, como lo digo, el ruido simplemente lo que hace es buscar que ignoremos las cosas profundas que hay en nuestra alma.
Y hay que ponerle cuidado a eso. No podemos simplemente callar eso siempre. Hay que buscar en el silencio de Dios cómo resolver todas estas cosas. Y hoy quiero que hablemos de el por qué buscar a Dios en el silencio. ¿Qué vamos a obtener o qué debemos hacer cuando buscamos a Dios en el silencio? Lo primero que yo quiero contarles es que cuando estemos en el silencio, en ese lugar a solas, en ese lugar privado con Dios, Dios quiere que lo hagamos para que nos analicemos a nosotros mismos. Necesitamos tener un tiempo a solas, un tiempo de silencio, donde podamos analizarnos delante de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 59. Salmo 119, versículo 59. Mira esto que dice el salmista tan precioso. Dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. ¿Qué nos está diciendo el salmista? El salmista nos está diciendo que debemos hacer un alto en el camino y meditar a solas en el silencio cuál es el rumbo de mi vida. Entonces, ojo a este detalle. El salmista nos dice que debemos considerar el rumbo de nuestra vida. Debemos meditar. Sí, tú que me estás viendo. Hoy Dios te está diciendo que debes meditar para dónde va tu vida. ¿Para dónde va tu vida? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? ¿Hacia dónde te están dirigiendo tus pasos, tus decisiones? Porque la palabra de Dios nos dice hoy que debemos considerar cuál es perder por un momento el camino. Podamos perder por un momento el camino. Y es por eso que necesitamos examinarnos si en realidad nuestros pasos están dirigidos hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan ocupados y ¿sabe una cosa? Debemos tener cuidado con algo, y es que a veces pensamos que el hecho de estar muy ocupados significa que estamos haciendo lo que Dios quiere, y muchas veces no es así. Muchas veces el activismo nos dice una gran mentira, y es que, no, yo estoy haciendo cosas para Dios, pero cuidado, porque a veces detrás de ese activismo ahí puede haber una actitud ciertamente religiosa, de pronto hay cosas que no queremos sacar a la luz, de pronto hay dolor, de pronto hay heridas, cosas que no queremos tratar y que es preferible estar haciendo mil cosas para no confrontarlas. Pero ¿sabe? Este salmo dice que debemos considerar el rumbo de nuestra vida. Es por eso que tú y yo necesitamos hacer un alto en el camino y examinarnos si en realidad vamos en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber que estamos caminando en la voluntad de Dios? Pues ese mismo versículo nos lo dice, porque Él dice, y decidí volver a tus leyes. Así es como sabemos que estamos caminando en la voluntad de Dios. Si nosotros queremos que nuestra vida tenga el rumbo correcto y estar seguros de que es así, simplemente es volvernos a la palabra de Dios. Es así de sencillo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que ahora vivamos con un limpio corazón y caminemos guardando la palabra de Dios. Acuérdate de eso. Fuimos salvados por gracia, pero para que caminemos en la voluntad del Señor. Aquel que se examina a sí mismo cada día y contempla la gloria de Dios en las Escrituras es alguien que no se va a perder del rumbo divino. ¿Tú quieres estar seguro de que estás caminando en la voluntad de Dios? Escudriña la palabra, estúdiala, medita en ella. Y con eso tú vas a estar seguro de que no te vas a extraviar. Pero, ¿sabes? Necesitamos examinarnos. Necesitamos un tiempo de silencio. Necesitamos hacer una pausa cada día para mirarnos a nosotros mismos y saber si estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Sabes que una de las cosas que el apóstol Pablo enseña a la hora de tomar la Santa Cena es esa? Que nos examinemos a nosotros mismos. Es importante que nos examinemos. Por allá en otro versículo dice que nos examinemos si estamos caminando en la fe. Entonces, sí es importante estos tiempos de silencio para que sepamos si en realidad estamos caminando en la voluntad de Dios. A veces hay mucho ruido, a veces hay mucho agite, a veces hay demasiadas voces.
pero necesitamos el silencio para examinarnos, mirar si nuestra vida tiene el rumbo correcto y empezar a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Otro aspecto, el segundo, por el cual necesitamos el silencio en la presencia de Dios, está en el Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. La segunda razón por la que debemos tener tiempos de silencio en la presencia de Dios es porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Muchas veces hay tanto ruido en nuestra vida que no hacemos una pausa para que la voz de Dios nos hable a nuestra alma, nos dirija. ¿Sabes? Este versículo llama poderosamente mi atención porque nos habla de un hábito maravilloso. Nos habla del hábito de orar. Y curiosamente nos da una hora para hacerlo. Mira lo que dice: escucha mi voz por la mañana. Por la mañana. ¿Sabe una cosa? Hay dos tipos de oración. Está la oración preventiva y la oración correctiva. Yo respeto a mis amigos que dicen que hacen su devocional en la noche. Los respeto. Pero ¿sabes una cosa? Según este salmo nos dice que es mejor orar por la mañana. Así lo dice: escucha mi voz por la mañana. Y dice: cada mañana llevo a ti mis peticiones. ¿Sabes? La oración preventiva es mucho mejor, porque tú al final del día, si vas a orar, vas a tener que orar para que Dios corrija cosas que pudiste haber hecho durante el día cuando no oraste. Es mejor andar en el Espíritu desde temprano y no ser espirituales al final del día, porque ya al final del día hemos recorrido muchas cosas, hemos tenido que afrontar varias responsabilidades, y no es lo mismo afrontar las responsabilidades de la vida diaria espiritualmente que carnalmente. No es lo mismo. Por eso es mejor la oración preventiva. Y mira, necesitamos de un tiempo a solas para escuchar la voz de Dios. Este salmo nos dice que podemos contarle a Dios nuestras peticiones. Tú puedes hablarle a Dios de tus peticiones, puedes hablarle a Dios de lo que tú necesitas. Puedes hacerlo, la Biblia nos anima a pedirle a Dios. Inclusive el Padre Nuestro nos habla de eso. También Primera de Juan nos dice eso, dice que nosotros, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso dice la palabra de Dios. Así que podemos pedir, qué chévere pedir. Tú puedes pedirle a tu Padre Celestial. Dios le agrada que tú le hables y le pidas. Claro está, Él concederá solo lo que Él considera que está en su voluntad. Pero volvamos al tema del silencio. ¿Por qué necesitamos el silencio? Para escuchar la voz de Dios. Este versículo dice: escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones. Mire qué bendición lo que nos está diciendo este versículo. Que este hombre tenía el hábito diario de orar, el hábito diario de cada mañana presentarle a Dios sus peticiones, cosa que nosotros debemos hacer. Y hay algo que él hace según este versículo. Dice, mucho ruido aquí en la calle, y dice: y quedo a la espera. Y quedo a la espera. Mire qué hermoso. Necesitamos estar en el silencio de Dios para esperar su respuesta. Quedo a la espera. Nosotros oramos. Nosotros muchas veces en la oración estamos entregándole nuestra ansiedad a Dios por las cosas que necesitamos, por las cosas que nos preocupan, por los errores que hemos cometido. Pero ¿sabes qué es lo bello de la oración? Que a través de la oración Dios nos da paz, nos da descanso. Y Él dice: y quedo a la espera. Qué bella esa actitud de fe, qué bella esa actitud de depender de Dios cada día, cada mañana, y poder levantarnos cada día sabiendo que hay un Dios grande que nos ayuda, que hay un Dios todopoderoso que nos va a ayudar, que está de nuestro lado para guiarnos en su propósito soberano. Y dice el versículo que Él queda a la espera.
Debemos esperar en Él. Tú y yo debemos aprender a esperar en Dios. Debemos esperar en el Señor y aprender en el silencio a tener esa confianza, a desarrollar ese maravilloso hábito de aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a desarrollar ese maravilloso hábito de aprender también a confiar en Dios. A veces estamos muy afanados, a veces tenemos cosas y queremos que Dios las solucione ya. A veces hay cosas que se van a demorar. Y pues también Dios en eso nos está enseñando algo. Seamos pacientes, confiemos en Dios. Debemos esperar en Él. Esperemos en Él siempre, mis hermanos. Esperemos en Él siempre, porque Él es grande y maravilloso. A veces buscamos arreglar las cosas a nuestra manera. A veces no esperamos en Él y entonces vamos a hacer cosas en nuestras fuerzas. Buscamos el amigo que tiene el contacto, la palanca. Yo no sé, hacemos tantas cosas que no corresponden a la fe. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Él sea Dios. Entonces, no busquemos nosotros arreglar las cosas a nuestra manera. Es mejor contarle a Dios, pedir su ayuda, pedir su intervención, pedir su favor, pedir su liberación, pedir su provisión, pedir su sanidad, pedir su consejo. Es mejor esperar en Dios, es mucho mejor. Cuando no contamos con Dios en nuestras inquietudes, nuestra alma no va a estar realmente tranquila. Me encanta por allá cuando el Señor está hablando por boca del profeta Isaías. Y uno de los reclamos que Dios le hace a su pueblo a través del profeta es que su pueblo empezó a confiar en Egipto. Y él utiliza una comparación que para mí es espectacular. Él dice que ese apoyo que ellos estaban teniendo en Egipto era como apoyarse sobre un palo de madera que está pronto a romperse. Entonces, mira qué hermoso que nosotros no pongamos nuestra confianza primeramente en los hombres. Confiemos en Dios. Claro, habrán personas que Dios colocará en nuestro camino, ¿verdad? No es que andemos todos desconfiados, ¿verdad? Y que no le hablemos a la gente, que no esperemos que alguien nos ayude. Pero es que nuestra primer fuente de ayuda es Dios, es el Señor. Entonces, allí en el secreto, en ese lugar secreto, en ese lugar privado, en ese tiempo de silencio, aprenderemos a escuchar la voz de Dios, a llevar cada mañana nuestras oraciones, nuestras peticiones y esperar en Él. Tercer tópico, tercer tema por el cual es maravilloso el silencio de Dios, el lugar de silencio. Acompáñenme al Salmo 73. Salmo 73, versos 21 al 24. Salmo 73, versos 21 al 24. Leamos juntos, dice allí la palabra de Dios. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. El tercer aspecto por el cual nosotros debemos buscar el silencio es porque allí vamos a entender nuestra necesidad de restauración. Como lo dije en el inicio de este mensaje, a veces somos muy buenos en ignorar lo que nuestra alma nos está pidiendo a gritos. Restauración, restauración. Y a veces en ese silencio, Dios a través de su Espíritu nos va a hacer ver esa gran necesidad. Tú sabes que el Espíritu Santo también es llamado el Consolador. Y es precisamente por eso, porque necesitamos el consuelo de Dios. No podemos andar por la vida dándonos las de que no, a mí no me duele nada, yo estoy bien. Dios mío, estoy absolutamente seguro que hasta la persona que parece más dura necesita consuelo, necesita restauración. Por eso, el silencio con Dios nos hará reconocer esa necesidad de ser restaurados. Algunas veces caminamos por la vida con heridas en el alma, bien sea por nuestro propio pecado o el pecado de otras personas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos acostumbramos a vivir así.
Nos acostumbramos a vivir con amargura, con tristeza, con dolor. Y sabe Dios cuántas lágrimas a veces derramamos, a veces en nuestra cama, a veces en el baño, a veces en el camino que a veces recorremos. Dios lo sabe, Dios lo sabe, que a veces sonríes, pero por dentro estás que lloras. Pues sabes, el silencio que tanto necesitamos nos hará correr a los brazos restauradores de Dios. En el silencio con Dios vas a encontrar esa restauración que tanto necesitas. Dios te tomará de la mano, como dice este salmo, y te guiará según su consejo. Si tú te das cuenta, el salmista dice que su corazón estaba lleno de amargura y que estaba destrozado por dentro. Pero mira la gracia de Dios. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Aquí está lo hermoso de Dios, que le pertenecemos al Señor, somos de Él. Y entonces, al pertenecerle, mira lo que hace Él, dice que Él nos toma de la mano. Muchas personas cuando fallamos nos abandonan, pero Dios no. Dios no. Si nosotros estamos en un proceso con Dios, claro, a veces en ese andar vamos a caer, pero si nosotros buscamos la mano de restauración de Dios, ahí está. Dice, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Dios nos va a restaurar. Y qué bueno que en ese silencio podamos hablarle a Dios de todas esas heridas que tenemos, de todas esas situaciones que causaron dolor a nuestra alma y que también nosotros hemos causado dolor a otras personas. Pero en el silencio hay restauración. ¿Qué encuentra el creyente en el silencio? La mano tendida de Dios para restaurarnos. La mano tendida de Dios. Muchas veces, mis hermanos, tu restauración está solo a un paso. Cuando tú busques un lugar a solas y hables con Dios, ahí va a estar tu restauración. Ahí va a estar ese tiempo en el que tú vas a recibir esperanza, sanidad para tus heridas. Debes venir al Dios que sana las heridas. Debes venir al buen pastor que sabe buscar dónde están enterradas las espinas en tu alma y sacártelas y curarte y darte esperanza. Mi Dios es experto en restaurar corazones dolidos, corazones rotos, vidas sin esperanza, personas que ya no tienen ganas de vivir. Tal vez tú necesitas estar en un tiempo en el silencio con Dios. Tal vez tú necesitas ir a esa cueva donde ya no hay nadie y hablar con Dios en realidad. ¿Cómo te sientes? Tal vez tú piensas, nadie me entiende, es que si supieran lo que yo vivo. Pero tú necesitas ir al silencio con Dios. Necesitas ir a ese silencio con nuestro Señor y estar allí para que Él te restaure. Que Dios te tomará de la mano derecha y te va a guiar según su consejo. Porque en el silencio hay restauración divina. Y finalizo con el último. Hay muchas más, pero voy a finalizar con este. Vamos a Lucas 5, del 15 al 16. Y con este finalizo. Lucas 5, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios en Lucas 5, del 15 al 16. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y con este finalizo, mis hermanos. El último punto que quiero tratarles es que en el silencio recibiremos fortaleza para la jornada diaria. Fortaleza para la jornada diaria. Jesús tenía largas jornadas de evangelismo y con todo eso era una persona que buscaba a su Padre a solas, en lugares desérticos, en lugares donde no había nadie más. Él siempre buscaba ese lugar a solas. Después de estar en el tumulto, en las multitudes, si usted se da cuenta, en los versículos 15 y 16 que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta que grandes multitudes llegaban para escucharlo y para que fueran sanados de sus enfermedades.
grandes multitudes. ¿Cuántas personas podrían ser? No sé, pero nos dicen que eran muchísimas. Sin embargo, Jesús se alejaba al desierto para orar. Mucho cuidado, que no nos volvamos adictos a la compañía de personas y que nos olvidemos de la gloriosa presencia de Dios. Jesús buscaba lugares solitarios y silenciosos para hablar con Dios su Padre. Por allá dice en Mateo capítulo 6 que dice: mas tú cuando ores, ve al lugar secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira lo que hace Jesús. Jesús se iba a un lugar a solas. No tenemos siempre que estar buscando que la gente nos vea orar. Eso a veces me parece una actitud un poco hipócrita y muy farisea. Hay momentos de iglesia donde oramos juntos, pero no busquemos que la gente nos vea orar solo por sacar pecho. Mira lo que hace Jesús. Jesús buscaba un lugar a solas para buscar. ¿Y para qué lo hacía? Mira, muchas veces las jornadas que tenía Jesús eran tan tremendas. Sin embargo, aquí vemos que él buscaba a Dios a solas, ¿verdad? ¿Para qué? Para recibir fortaleza, para recibir dirección, para que no perdiera sus prioridades. Y si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos buscar a Dios en el secreto, en el silencio, para recibir fortaleza en esa jornada diaria? Tal vez si necesitas madrugar un poquito más antes de empezar tus cosas, tal vez si pones el reloj despertador unos 15 minuticos antes y empiezas tú a buscar a Dios en ese silencio, empiezas tú a tener todas estas cosas que hoy hemos hablado a través de la palabra de Dios. Nosotros también necesitamos aprender a tener espacios de silencio donde podamos encontrarnos con Dios y recibir fortaleza para la jornada diaria. ¿Puedes ver ahora la bendición del silencio? El silencio tiene una bendición para nosotros si nosotros buscamos a Dios en el silencio. Usemos el silencio para analizarnos y para volver a Dios. Usemos el silencio para buscar las respuestas que solo Dios nos puede dar. Busquemos el silencio para encontrar al Dios que restaura en el silencio. Recibe las fuerzas que provienen de Dios cuando lo buscas en privado. Vamos a orar, iglesia. Qué bendición es el silencio. Señor, en esta noche quiero darte gracias por esta reflexión que hoy nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío. Tú sabes a quién nos parecemos más, si a Marta o a María. Tú sabes si estamos turbados con muchos quehaceres y teniéndote tan cerca, Señor, desechamos la mejor parte. Tú sabes, Señor, ayúdanos hoy a poder imitar lo que María hizo cuando tú la visitaste en su casa. De sentarnos, de tener un tiempo contigo, un tiempo exclusivo, Señor. Gracias por estos puntos que hoy nos has hablado, Señor bendito. Reconocemos, Dios mío, nuestra necesidad de ti. Por eso hoy en ese silencio queremos también analizarnos, reconocer nuestras fallas, hablarte de nuestras debilidades, Señor, y mirar cómo es el rumbo de nuestra vida, Señor. Queremos volvernos a tu palabra. Ayúdanos también, Señor, a tener ese tiempo para escucharte, Señor, para orar, para presentarte nuestras peticiones, pero también para abrir nuestras Biblias y escuchar tu voz hablándonos, Señor. Ayúdanos también porque muchas veces negamos y no queremos reconocer que estamos heridos, que tenemos dolor, que tenemos frustración, que a veces hay ira en nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, en esta noche, en ese silencio contigo, a que tú extiendas tu mano sanadora y restaures aquellas heridas que tenemos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, a recibir restauración de parte tuya y danos también, Señor, en ese silencio, la fortaleza y la sabiduría para la jornada diaria, para lo que vivimos a diario, para los retos que a veces vemos en la calle o en las responsabilidades que bien tengamos en la vida. Señor, te bendecimos en esta noche y guíanos en este mensaje.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, amados hermanos, qué rico haber compartido ese tiempo con ustedes. Dios les bendiga. Espero que podamos aprovechar mucho este mensaje, que podamos meditar en él, porque yo creo que a veces tenemos mucho ruido en nuestra vida diaria y no estamos viendo la bendición del silencio en la presencia de Dios. Finalmente, mis hermanos, les recuerdo, tenemos ahorita a las 9 nuestra cita a los papás para que oremos por nuestros hijos. Hoy tenemos un tema bien interesante por el cual orar por ellos, así que los espero ahorita a las 9. Hay el mismo enlace de toda la semana, es el mismo, y nos vemos a las 9 para que oremos por ellos. Un abrazo muy grande y bueno, Dios lo permita, mañana tenemos el estudio bíblico a las 6:30 con los adultos y el domingo, recuerden, el culto al Señor a las 9 de la mañana. Un abrazo muy grande para todos, Dios los bendiga. Feliz noche.